buenas. Estamos ahora en la ciudad de Split, en Croacia. Hoy particularmente, por más que estamos en pleno otoño, casi invierno, está súper lindo el día, hay bastante sol, así que nos vinimos a la playa que está muy lindo. Hey, ¿cómo va? Bueno, seguimos acá en Split. Hoy hace mucho frío a comparación del otro día que fuimos a la playa y que incluso metimos los pies en el agua. Pero hay un sol tremendo. Pero bueno, queríamos aprovechar para dar una vueltita porque venimos de una semana con lluvia sin parar. Estuvimos saliendo poco, así que vamos a ver un poquito de la playa y a dar una vueltita por estas lindas calles de Split, que miren lo que son. La ciudad es lindísima, tiene el casco histórico, tiene como una onda muy medieval, y después tenés todo, también se nota toda una estructura más hacia las afueras de la ciudad con una onda muy soviética, más de la mano de lo que fue Yugoslavia, que era Croacia hace unos años antes de que lograra su independencia en el 95-96. Estamos en la zona de las Islas Dálmatas y, como les mostraba, el agua es turquesa, azul, es súper linda. Playas son una locura. Yo no sé quién estará viendo esto, pero la claridad del agua todavía es algo como que me sorprende. Me hace acordar muchísimo a Bariloche. Se ven a lo lejos unos picos de unas montañas nevadas, entonces todo como muy parecido. El agua súper transparente, las montañas nevadas. Obviamente hay un montón de diferencias, ¿no? Pero bueno, es imposible en mi cabeza no hacer la semejanza. En Croacia la moneda que se usa es la kuna, que va alrededor a razón de 7,50 kunas por euro. En general es un poco más barato que en el resto de Italia, en el súper, en la gran mayoría de cosas, pero bueno, sigue siendo más caro que Argentina en general. Eso sí, hay mucho más lugares que solo aceptan efectivo acá que por ejemplo, en Italia. En Italia prácticamente puedes pagar hasta un caramelo con tarjeta. Acá se estila un poco más el uso de efectivo. Hace poco, creo que en octubre o noviembre, cambiamos de horario y pasamos al horario de invierno. Es una cagada. Son las 3 de la tarde y parece que fuesen las 6. O sea, el sol está ya súper bajo. A las 4:30, 5 ya medio que se hace de noche. Así que hay que aprovechar al máximo, salir lo más temprano posible de casa y meterlo. Nuevo día acá en Split. Aprovechando que está súper lindo, quiero mostrarles el Palacio Diocleciano, que es esto que tengo acá, que es un poco lo que conforma el casco histórico de la ciudad. Acá atrás mío, justo allá, está una de las puertas que se llama la Puerta de Bronce, que es en realidad la puerta de atrás, que es la puerta que usaba Diocleciano
en caso de que tuviese que escapar si venían por tierra, ¿no? Por la Puerta de Oro, que queda totalmente al otro lado. Es una puerta chiquita. Dato curioso, Diocleciano mandó construir este palacio entre el siglo III y IV y fue el primer emperador romano en abdicar, y vino acá simplemente para jubilarse y disfrutar de estas playas espectaculares. Así que vamos para el palacio. Estamos acá en la parte como subterránea del palacio, después de entrar por la Puerta de Bronce, y este mismo sótano se usó para grabar algunas escenas de la serie de Game of Thrones. Tiene como todo este ambiente así muy medieval. De hecho, el castillo es previo a la Edad Media. Durante la Edad Media el castillo fue ocupado por los cristianos, que no le dieron mucha bola. De hecho, esta parte se usaba un poco como cámara séptica y estaba hasta el techo de desperdicios humanos, digamos. Hoy en día eso se ha recuperado y está en bastante buenas condiciones, por suerte. Así que vamos a seguir viendo un poquito más. Esto servía como recibidor para la gente que venía a ver a Diocleciano. La estructura es bastante imponente, ¿sí? Tiene esta forma de domo arriba, es bastante grande. Y la idea era que cuando la gente entrara para ver a Diocleciano, ya antes de que el emperador llegue, ya esté como ¡wow!, sorprendida por la inmensidad del edificio y todo, y ahí llegaba Diocleciano y pedazo de entrada, ¿no? Hoy en día se usa como salón de actos, pues la verdad que tiene como una acústica bastante particular. En verano ves gente acá cantando y demás, justamente haciendo uso de esta acústica. Una cosa re loca es que esto tiene forma redonda, ¿no? O sea, la base de acá adentro tiene forma redonda, pero sin embargo por afuera es cuadrada. O sea que las paredes son bastante gordas. Si seguís caminando todo derecho, después de pasar la Puerta de Bronce, llegas a la puerta principal, que es la Puerta de Oro. El palacio tiene 4 puertas. La de bronce, que sería la de atrás, que es la que da al mar. La de oro, que está hacia el continente. Y 2 a los costados, que son la de hierro y la de plata. Hoy en día la de plata está casi totalmente destruida. Estas puertas tienen una particularidad, que es un sistema de doble compuerta. Tenemos la puerta que da al exterior, y acá estaría la puerta que da hacia el palacio. Esta puerta estaba cerrada siempre. La gente entraba por acá, era frenada en este recibidor, se cerraba la compuerta de atrás para que no puedan salir, y desde ahí arriba había generalmente soldados que, si te veían mal, te veían feo o creían que eras un riesgo para el emperador, simplemente te mataban. Las puertas en general, salvo la de bronce, por lo que vi, tienen todas este sistema de doble compuerta. Era un sistema de defensa previo a conocer al emperador. Ya por fuera de la Puerta de Oro hay una historia que les quiero contar. Croacia es un país sumamente católico con fuertes raíces de la iglesia, fuerte presencia de la iglesia. Y en parte eso se lo deben a este muchacho que está acá. Este fue un obispo croata que la gente quiere muchísimo. Y la joda de este tipo es que en la época en que las misas se daban en latín, este obispo croata lo que hizo fue un poco democratizar la misa y empezó a dar las misas en croata para que la gente pueda entenderlo. Por eso la gente lo quiere muchísimo. Eso obviamente le costó la enemistad del Vaticano, pero para los croatas es todo un hito. Es un héroe. De hecho, en la época en la que Croacia pertenecía a Yugoslavia, esta estatua corría bastante peligro. De hecho, los yugoslavos la querían volar, y lo que hicieron los croatas fue partirla en 3 y esconder las 3 partes en distintos lugares, para que luego, una vez que Croacia logró su independencia, la volvieron a rearmar. Y hoy en día, si se fijan bastante de cerca, se pueden ver las líneas por donde fue cortado. Dice la leyenda que si acaricias el dedo puedes pedir un deseo, y significa también que vas a volver a escribir. Se empiezan a prender las luces de la ciudad porque acá ya se está respirando Navidad, así que vamos a chusmear eso.
Son las 5:30, es súper de noche, está bastante fresco porque cuando se va el sol baja la temperatura bastante. Así que nos vinimos a esta villa navideña a tomar un poquito de vino caliente y a escuchar unos villancicos, no sé, ponele. Está caliente, pero está muy bueno.